Bueno, pues buenas tardes a todos. Si se nos escucha bien, el audio sí se escucha bien, el video también. Podrían comentar ahí en el chat o abrir su micrófono, quien pueda. Se escucha bien y se ve bien. Excelente, muchísimas gracias. Al final de la sesión tenemos un premio para usted, doctora, ¿eh? La respuesta correcta es que Batman iba a Tijuana, ¿eh? Va a Tijuana. Nada, no se creen. Bueno, pues bienvenidos a otra sesión más del Club de Lectura. Es un gusto de que cada vez tenemos un poquito más de compañeros, más invitados. El día de hoy tenemos a una de las ponentes de lujo, muchos ampliamente conocido por, por gran parte del gremio. Entonces, la verdad que para no hacer el cuento más largo y no hacerla tanta emoción, vamos a ir empezando porque quien la conoce sabe que la disciplina, la puntualidad y esos valores se tienen que ir respetando y se tienen que ir fomentando. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora Birmania Elizabeth Aldrete Macías. Es médico familiar certificada, obviamente, por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Tiene su maestría en Administración de Instituciones de Salud. También actualmente me parece que todos sabemos, funge como directora de una de las unidades de medicina familiar de Tepic Nayarit, la número 5, orgullosamente. Es decir, recién novadita hace unos cuantos, ¿qué? Un año, dos, ya, 2019. Entonces, doctora, le voy a ceder la palabra, le voy a ceder el asiento y en cuanto me diga, iniciamos con su ponencia y su presentación. ¿Sale? Qué gusto comentar y en cuanto me diga, proyectar. Bueno, pues adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí a los presentes. También un placer y agradecer la invitación también al Club de Lectura en Medicina Familiar para hablarles un poquito de lo que seguramente ya saben, de lo que nos hace fuerte en la medicina de familia, que es la gestión de recursos más allá de lo terapéutico. Y pues bueno, un placer estar con ustedes. Gracias nuevamente. El placer es nuestro, doctora. Gracias. De acuerdo. Pues bueno, hablar de la medicina de familia es hablar de una de las ramas de la medicina más compleja. No quisiera generar estrés en nadie, pero quienes ya hemos estado en la operatividad, el reto de ser médico familiar es enorme, enorme porque bueno, la medicina de familia es una de las especialidades más globalizadas, que tiene más responsabilidades médicas, legales que cualquier otra. Porque bien es cierto que el pediatra se dedica a los niños, el gine se dedica a la embarazada, el internista a los mayores de 17 y nosotros pues nos dedicamos a la familia completa, a todo el grupo etario, de todas las razas y vaya en todas las condiciones. Vamos a hablar un poquito, si me permiten ustedes, de la medicina familiar. Es una medicina de especialistas, pero generalistas. Afortunado o desafortunadamente para nosotros, el conocimiento es tan vasto que por eso somos generalistas. ¿Qué nos hace diferentes? Pues que debemos ofrecer una atención continua, integral, integral, porque no es nada más en el padecimiento, sino también en la promoción a la salud, en la educación del paciente, en la integración familiar, en las diferentes crisis en las que se encuentra la familia o la etapa. Entonces, pues por eso es integral y es personalizada porque tanto vemos individuos como también vemos familias, ¿verdad? Pertenecemos al primer nivel de atención y uno de nuestros grandes deberes es prevenir, además de diagnosticar, tratar y rehabilitar una amplia gama de problemas de salud. También tenemos la responsabilidad de ubicar a aquel paciente que requiere la derivación a segundo nivel de atención cuando sea necesario y también dar atención continua. En esta integración continua, pues los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y ahora incluso hasta informáticos y de cuestiones incluso de razas y de países y de fronteras es lo que el médico familiar debe estar actualizado. Más allá del conocimiento médico, también debe haber incluso conocimiento tecnológico. Ay, ya no me cambié. Este, Les hablaba un poco de la complejidad de la medicina de familia. Conocimientos vastos, evidencia científica interminable. Debemos de ser los mejores en las 10 patologías más frecuentes que existen en el entorno, dependiendo de dónde se quiera desarrollar el médico familiar. Y la capacitación y la actualización es continua. Esa es una.
una de las tantas cosas o tantos aspectos o aristas que pertenecen a la medicina de familia. Y bueno, pues para ser médico hay que tener principios de la praxis y la medicina de familia tiene principios que a lo largo de la historia, desde la medicina general hasta ahora en la modernidad, la medicina de familia, pues tienen que establecerse y darse a conocer y sobre todo echarse a andar. El respeto por la dignidad y la privacidad del paciente, una comunicación clara. Cuando no somos claros en lo que queremos con el paciente va a salir de la consulta y le va a preguntar al asistente, a la secretaria, a la enfermera, ¿qué me quiso decir el médico? Entonces, nuestra comunicación debe ser lo más clara y estar al nivel de la capacidad de entendimiento del paciente. La participación del paciente en las decisiones de salud también es importante. Un paciente informado es un paciente que tiene el poder de decidir sobre su salud. Tiene todo el derecho de decir no, pero también tiene el derecho a informarse y a poder ser partícipe de su autocuidado y por lo tanto también somos promotores del autocuidado. Creo que ese es uno de los retos, incluso hasta para nosotros mismos, más complicados que tiene el médico familiar. El autocuidado, desde estar, por ahí comentaban hace rato, quienes somos adictos a la lectura hasta altas horas de la noche, bueno, pues los horarios de descanso también son importantes. Entonces, la promoción del autocuidado en general e individual es nuestro. Hablar con honestidad y ser confidenciales en los padecimientos del paciente. Tener conocimiento a fondo del paciente y de sus familias. Hoy día la medicina familiar es muy compleja, sobre todo la medicina institucional, porque en la medicina institucional vamos contra el tiempo, vamos contra el volumen, contra la demanda de atención y es importante también saber priorizar en ese sentido. Los retos son grandes, ¿verdad? También el conocimiento de sus familias es importante. Confianza mutua. ¿Cuántos médicos familiares han sido demandados? Varios. Y una de las razones principales es porque el paciente no logró entender, no logramos establecer esa confianza que debe de existir con el paciente, ¿verdad? Se sintió agredido. No escuchado, ignorado. Existe esa parte, ¿verdad? Hay pacientes que nosotros los vemos desde que llegan a la consulta y hay un tela impresionante, hay un rechazo al paciente, porque el paciente ya viene con la idea del médico, no me va a escuchar. De afuera me trataron mal, o incluso en la medicina particular, para quienes tenemos un poco de praxis en la medicina por fuera, también, pero no es médico general, es médico familiar, hay un rechazo en ese sentido. Una vez que ya saben de tu conocimiento, pues ya la confianza es mutua y se va haciendo más a la familia, pero es todo un reto, ¿ah? La relación médico-paciente. Y bueno, pues lo que está ahorita muy impresionantemente que debemos de tener nosotros es el conocimiento actualizado, sobre todo también lo médico legal. Lo médico legal es importante, el paciente tiene sus derechos, todos los conocemos, pero también nosotros como médicos tenemos nuestro derecho a decir, señor, señora, familia completa, voy a derivarlos o busquen otro médico, aquí hay una pérdida de la confianza y ser capaces de poder establecer, incluso en la medicina institucional, esa madurez de decir, no quiero atenderte, voy a hablarlo, voy a comentarlo y se deriva a otro médico, también por respeto a uno mismo, ¿verdad? Existen las vías también. Y bueno, pues la disciplina, porque más allá de la puntualidad o más allá del ser muy normados, la disciplina en relación a que yo como médico tengo que dedicarle la atención al paciente, no puedo estar en el celular, no puedo estar en otra llamada, en otro paciente. El tiempo que debo dedicarle a mi paciente tiene que ser exclusivo para él y tengo que disciplinar mi mente para que más allá de lo que yo pueda traer en mi cabeza, en mi corazón, en mi ámbito familiar o personal, tiene que estar ahí uno, ¿verdad? Disciplinados, entre otras muchas cosas. La gestión de recursos, que es uno de los temas que ahorita vamos a hacer hondo, y pues la visión humanista. Sabemos que cuando un paciente nos dice, no tengo quien me acompañe, no tengo para comprar, no quiero el tratamiento, debemos entender, ¿verdad? Tener empatía y tener una visión humanista del paciente. ¿Eh? Le doy para adelante, ya no le puedo. Ah, excelente. Ahí está ya. Bien, muy bien. Y bueno, pues hablar un poquito de la medicina familiar en la modernidad, que bueno, hablar de 1981 no es tan moderno,
Pero si hablamos de cuando inicia la medicina general con los galenos, por allá Hipócrates, pues sí es modernidad, ¿verdad? Hablar de 1981, pues es prácticamente actual. Ian McWhinney, lo conocemos como el padre de la medicina familiar moderna, quienes hemos tenido la oportunidad de leer un poco acerca de lo que él comunicaba en sus textos, pues hablamos de toda la responsabilidad, ¿verdad? Que genera el ser médico familiar o la responsabilidad que tiene el médico de familia. Y entre esos textos de lectura, en el texto de medicina familiar que fue publicado en 1981, establece los 9 principios que rigen la conducta del médico familiar. Dice que el médico de familia está comprometido más con la persona, más que con un cuerpo particular de conocimientos, porque bueno, somos generalistas, o más que un grupo de enfermedades o unas técnicas especiales de tratamiento, que también intenta comprender el contexto de la enfermedad, de ahí lo humanista de la atención del médico, que considera cada contacto con su paciente o su familia como una ocasión ideal para aplicar medidas de prevención y educación sanitaria. Definitivamente, hoy día la medicina familiar tiene que volver a ser preventiva, tiene que volver a ser educativa. Para quienes tenemos alguna enfermedad crónica, para quienes tenemos factores de riesgo, para quienes tenemos familia ya con alguna enfermedad, debemos de regresar a esa parte de la promoción a la salud. Complicado. Volvemos al término del autocuidado. Generar conciencia es lo más complicado, ¿verdad? También el médico de familia considera el conjunto de sus pacientes como una población en riesgo, efectivamente. Si no hablamos del entorno, de la carga genética, de las costumbres, de los usos incluso, o de la cultura en la que está metida el paciente, es difícil que podamos hacer algo por ellos. El médico familiar se considera a sí mismo como parte de la red comunitaria de apoyo y atención sanitaria. Hoy día el médico familiar tiene un horario de atención incluso por la práctica particular. Imaginen ustedes que tuviéramos todavía en relación a este principio estar 24 horas los 7 días de la semana sería cansado para nosotros. Sin embargo, hay quienes están comprometidos con la familia y dejan su teléfono cuando tienen algún padecimiento y pueden estar alertas. Se vale, todavía se puede en ese sentido mientras el paciente lo requiera. Se vale si es que pudiera. Afortunadamente contamos ya con áreas de urgencias, hospitales, áreas que nos pueden apoyar en ese sentido y no estar 24/7 para el paciente, pero habrá quienes estén identificados con este principio y lo podrán echar a andar. Desde un punto de vista ideal, también el médico de familia debe compartir el mismo hábitat que sus pacientes. Es muy complicado hoy día. Yo no puedo vivir con mis pacientes que viven en la hierba o con mis pacientes que viven en San Blas o con mis pacientes que vienen de otro lado, pero sí debo conocer en ese sentido de la gente que viene conmigo su entorno para poder dar un tratamiento integral. Estoy de acuerdo con esa parte. El médico familiar también atiende a los pacientes en la consulta, en sus domicilios y en el hospital. En otros países, hablemos de Cuba, hablemos de España, un poco los chilenos, el médico familiar sale a los domicilios del paciente, ve el entorno del paciente, trata el entorno del paciente y bueno, mientras la posibilidad y la voluntad exista, se puede hacer. Adelante, se puede hacer. Parece que la medicina institucional va para allá. Y hay un plan ahí nacional que muy seguramente en adelante ustedes escucharán de él. También el médico de familia concede más importancia a los aspectos objetivos de la medicina. No es que sea lo único, pero es que sí son importantes. Y debemos de conocer también cuáles son las cuestiones de tipo espirituales, incluso en un paciente. El clásico ejemplo, ¿verdad? Del paciente que no quiere aceptar donaciones de sangre, que están renuentes a ser donadores de órganos en caso de que suceda. Es importante conocer esa parte como antecedente para proceder, ¿verdad? Y bueno, el tema que me gustaría hablarles un poquito más es en relación a que el médico familiar es un gestor de recursos. Más allá de lo terapéutico, gestor de recursos, hablando financieros, hablando terapéuticos, hablando recursos humanos, hablando recursos tecnológicos también. No me imagino un médico ahorita no teniendo un libro en electrónico. No me imagino ahorita a un médico no conociendo algunos de los medicamentos innovadores para pérdida de peso y control del azúcar vía subcutánea. O sea, el médico debe ser gestor en ese sentido. Y bueno, yo le sigo insistiendo en otro lado.
Hablar de gestión de recursos, un poquito del tema, pues es la disciplina de planificar, programar, asignar, controlar los recursos disponibles para maximizar su eficacia, rendimiento y rentabilidad en un proyecto o empresa. Nuestro proyecto o empresa es el paciente y su familia. Y es hasta donde se pueda rehabilitar, recuperar o mantener su salud integral. En el proceso de gestión existen varias fases que muy seguramente mientras les voy hablando ustedes se van a ir imaginando de lo que hacen en la consulta y dicen yo eso también lo hago, ¿verdad? Planificación y estimación, es decir, determinar la cantidad y el tipo de recursos necesarios para un proyecto o tarea. No es ajeno a la medicina. Asignación y programación de recursos, pues los recursos con los que se cuenta, no solamente el recurso económico, sino también el recurso del paciente, redes de apoyo, alcance económico, capacidad intelectual, individualidad, discapacidades. Todas esas asignaciones y programaciones se deben de tomar en cuenta hablando de gestión. Control y supervisión, pues ¿qué no hacemos con el paciente? A ver cómo andas este mes, déjate, tomo la presión porque estoy supervisando mi tratamiento. ¿Cómo andamos con tus controles metabólicos? ¿Cómo te has sentido? Eso es control y supervisión en el área de la medicina. Y la optimización, pues bueno, nada más utilizar la información para mejorar la eficiencia y el rendimiento y la asignación de recursos. ¿De qué me vale darle a un paciente por medio particular un medicamento que no va a poder comprar? Un medicamento que es de lo último, que ya no existe en las farmacias, que todavía no llega, ¿verdad? O un medicamento que a lo mejor requiere una vigilancia que el paciente no puede tener. Entonces, pues la optimización es hablar de recursos e individualizar cada uno de los pacientes. Y bueno, hablemos de gestión en medicina de familia. Médico familiar optimiza el uso de recursos obviamente finitos. Todos los recursos del médico familiar son finitos, particular o en la medicina institucional, para cumplir los objetivos con cada paciente y o familia y con la mejor calidad de manera oportuna. El término oportunidad es importante para nosotros. Habla de prevención de complicaciones, habla de detección en tiempo y dentro del presupuesto, no nada más de las instituciones de las familias también, ¿verdad? Ahí, doctora, hay una situación con lo que respecta de manera oportuna. Otras veces lo hemos comentado, la inercia clínica, ese hilo de no hacer o no atreverse a hacer los cambios adecuados en el momento adecuado trae complicaciones y de manera administrativa o de manera En el sustancial paciente. son gastos. Sí, definitivamente. Entonces, ahí sí cabe, yo sí le pondría así con letras mayúsculas de lo de oportuna, porque estamos a veces acostumbrados a que atendemos pacientes, a lo mejor de un compañero con esta famosa Unifina, o que vemos a alguien que ya lo han visto 5 o 6 médicos, y no hacemos más que repetir el patrón. No, 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 y aunque tengamos esa espinita de que es que estos medicamentos no les sirven, son para lo mismo, ¿por qué no se los cambio? Claro, ¿Por qué no administro eso? ¿Por qué no dejo de continuar con esa línea? Entonces, es, optimizas biológicamente, psicosocialmente y administrativamente. claro. Creo que el temor a continuar con una inercia terapéutica es desconocimiento. Creo que el médico familiar, en su vastedad de evidencia científica, a veces se queda con conocimiento que hace muchos años funcionaba, pero que hoy día ya no. Y el desconocimiento nos hace generar temor, ¿verdad? Al cambio. Entonces, siempre es importante también un poquito más adelante hablar de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es importante, ¿verdad? Si ustedes hablan de una guía de práctica clínica, que es una guía basada en evidencia, pero al final de cuentas es una guía. Y la guía se complementa con tu criterio, con tu expertise, con tu praxis diaria, con el conocimiento que has adquirido a través no nada más de guías, sino de normas o de otras revistas de gente de otro conocimiento. Si no haces gestión del conocimiento también, es imposible que puedas cambiar el tratamiento de un paciente y lo vamos a estar peloteando, porque esa es la frase, ¿verdad? El pobre paciente va a andar de médico en Aparte de médico. los tiempos, también a veces no quieren batallar. El médico, me tocó trabajar yo con generaciones de médicos antes que yo, de mi generación y más jóvenes.
Entonces, sí, el médico mayor, yo veía que sí tiene mucha experiencia, pero yo veía esa renuncia al cambio. ¿Por qué? Porque me decían, una doctora, el manejo de este paciente que llega a comentar después de la consulta, no, es que no quiero, me quita mucho tiempo, en lo que le explico el medicamento, en lo que me entiende, hasta un punto de mi consultorio, o sea, a ese grado dice uno, Sí, la honestidad, dónde quedaron sus valores, o sea, es que yo los quiero acá, y por lo que toma, ¿qué toma, señor? Ahí está la receta, o sea, son voluntades, es convicción, es sí, conocimiento, no están actualizados, porque la actualización nos da esa herramienta y ese conocimiento para explicarlo de la mejor manera. Pero si no le queremos invertir, ni a capacitarnos, ni a actualizarnos, y pues no vamos a avanzar. Y sí, eso nos deja ahí que dice, ¿le revisaron los hechos? No, que estaba bien. O sea, a veces tampoco ni les explicamos laboratoriales, porque a veces decimos, es que son de consultorio del doctor, estos son los míos, estos son los de... Entonces a los míos sí les pongo todo, les hago todo, están controlados, me evalúas, salgo bien. Pero claro. cuando veo los de ellos, lo mismo y ahí se ven y ya. Entonces, Sí, pasa eso. No, 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 yo sé que no. sí, claro, Eso sí. nos lleva. Sí, Ves, metes mano y te llaman a veces los de un cargo arriba la atención. Oye, ¿por qué lo modificaste? Pues en base a la guía y en base a esto y en base a esto. así es. No es tu población. Ah, caray. Pero es un paciente. Error Es mi total. responsabilidad Claro. cuando se siente enfrente de mí y no lo Así puedo es, hacer. así es. Legalmente no hay manera de evitar una sanción, una responsabilidad mientras el usuario, la matrícula, el expediente esté manipulado por mi persona. No hay manera. Ni sindicato, ni abogado, ni instituto va a meter la mano por un médico que debió de haber hecho un cambio y no lo hizo. Y que eso repercute obviamente en la historia natural de la enfermedad. Nadie. No hay. Mientras la nota diga tu nombre, tu matrícula, todas las contraseñas que tenemos en el instituto son personales. Entonces, mi responsabilidad es utilizarla con responsabilidad, vaya, ¿verdad? Y tener pues también esa parte de responsabilidad y de disciplina del hacer. Pero bueno, si ustedes me permiten, déjenme les paso el tipo de recursos que a consideración de su servidora podemos hablar en medicina de familia. Hace un ratito hablábamos del equipo multidisciplinario que apoya, no nada más en el ámbito institucional, sino también en el ámbito particular. ¿Qué médico familiar no ha hecho uso de una nutricionista, verdad? ¿Qué médico familiar no ha hecho uso de un laboratorio, de un área de rayos X? Entonces, nosotros como médicos familiares manejamos también, gestionamos recursos humanos, pero el recurso humano que más creo yo que sería importante que hoy nos quedáramos con él es la relación médico-paciente. Yo insisto en la relación médico-paciente. Insisto que cuando al paciente se le explica, se le comenta, se le informa de cuál es el curso, en qué momento te estoy encontrando, cuál va a ser la intervención que voy a tener, cuáles son los efectos secundarios que vas a tener, el paciente va a confiar en el médico. ¿Verdad? Explicarle al paciente cómo tomar un fármaco, no decirle, léalo de la receta. Asegúrate que sepa leer, asegúrate que no necesite un lente para leer y que sí lo traiga. Esa parte siempre es importante. Y sobre todo lo que se haga debe quedar registrado en un expediente. Si no se registra, aunque lo hayamos hecho, no se toma en consideración. También somos gestores de equipo médico. Cuando algo de nuestra área tan fácil como un estuche de diagnóstico, un estetoscopio no funciona, debemos asegurarnos que ese equipo funcione de la mejor manera. Y los recursos terapéuticos, hoy en día hay una gran cantidad de medicamentos que son genéricos y que cambian en una partícula de hidrógeno de oxígeno. Por ponerles un ejemplo, sitagliptina, linagliptina, por ponerles un ejemplo, ahorita la semaglutida, que ya viene en presentación oral, cuyos efectos secundarios son terribles a nivel gastrointestinal, pero si se tolera, el paciente puede tener grandes beneficios, ¿verdad? Entonces, hablarles también de un escitalopram y un citalopram que pocos nos atrevemos a modificar, pero que si ustedes se fijan, el producto activo del citalopram es el escitalopram. Entonces, si no hay uno, pues podemos usar el otro y viceversa. Entonces, en relación a los recursos terapéuticos, el conocimiento es básico en ese sentido para la gestión de ese recurso. En una farmacia particular o privada no puede existir todos los genéricos, pero puede haber uno que me puede funcionar y sustituir el que ya no está o mejorar el control del paciente. Debemos de ser también gestores de equipos de cómputos. No me imagino yo un médico ahorita haciendo notas manuales. No me lo imagino. Ni siquiera puedo intentar saber cuánto se va a tardar en poner
todas las evaluaciones que tiene que hacer, las recetas que tiene que otorgar, las referencias que pueda requerir, las solicitudes a paraclínicos que pueda tener. Ni siquiera en una hora terminaría. Se cae el sistema y después Exactamente. entonces. Todavía se acuerda de la marca, ¿verdad? Sí, Ese medicamento, sí, así es. receta en sí, entonces son Correcto. recetas. De acuerdo, totalmente. Y los recursos tecnológicos, no nada más hablando de lo que es la estructura de los equipos, sino también de los software. ¿Quién no tiene ya a la mano una calculadora del índice de masa corporal, una calculadora de tasa de filtrado, de semanas de gestación? Tampoco me imagino un médico sin esos recursos. Hoy iría, ¿verdad? Y si no es así, pues tendremos que empezar a aprender cómo utilizarlos. De infraestructura es definitivo. El área tiene que generar por lo menos la confianza suficiente en el paciente para poder, por lo menos una puerta que esté cerrado para poder explorar. Pero la infraestructura también es. Los recursos financieros. Si ustedes me hablan del área particular o si ustedes me hablan del área institucional, el recurso financiero es importante. No puedo por particular darle a un paciente un medicamento que es costoso y no va a comprar. Tampoco puedo decirle, haga hasta lo imposible porque lo va a poder hacer, pero no lo va a poder sostener. Y eso no es válido para el médico familiar ni tampoco es ético. En ese sentido tenemos que adecuarnos. Y en lo institucional es igual. En lo institucional ahorita tenemos una serie de conflictos en coberturas, en compras emergentes, en decisiones que vienen por fuera de nosotros y que nos apegan en el abasto. Y eso también necesitamos ser gestor con la finalidad de que el paciente no se vaya sin su tratamiento. Eso es lo importante. La gestión del tiempo, pues era lo que les comentaban. Si nosotros no somos personas disciplinadas en el tiempo, hay pacientes que les encanta la charla, ¿verdad? Por ahí mi padre, cada vez que llega con su médico en fin de semana, le quiere hacer, lo invita hasta la pesca y le platica de cuando él era profesor, ya es retirado. Entonces, la gestión del tiempo es importante, pero en el médico familiar, dirigir al paciente es un arte para que el paciente no se pueda sentir ofendido, ¿verdad? Así, en lo que escribo lo estoy viendo o en lo que dicto. Afortunadamente ahorita yo estoy muy contenta con el uso de la tecnología del dictado en la nota. Eso ha venido por más del dictado de la nota, eso ha venido a agilizar. Nunca la lengua va a ser tan lenta o nunca los dos van a ser tan rápidos como la lengua. Entonces, en lo que dictas, terminas una nota. Permítame, señor, déjeme dictar y le dictas rápido a la nota y tiene un apartado para hacer prenotas que están ya autorizadas y ya no es cortar y pegar. Entonces, esa parte es importante. Porque siempre a veces se le iba a uno y quedaban datos de otro paciente o algo no le actualizaba, porque debe cumplir con todos los criterios de la nota Tal de cual. cada área, ¿no? De diabetes, Sí. hipertensión y embarazo. Tal cual, así es. Y hablábamos también de la gestión del tiempo personal. Importante en nosotros mantener la atención en el paciente, por lo menos durante la consulta. Si tenemos algún conflicto, el celular es bueno, nos ayuda. Permítame, señor, a lo mejor voy a consultar algo. Permítame, señor, voy al baño. Si tengo duda del tratamiento, ahí en el baño lo veo. Se vale. No todo el conocimiento es nuestro, ¿verdad? Se vale, pero comentarlo y tener esa gestión y esa disciplina. Y la propiedad intelectual, pues bueno, es uno de los recursos más importantes que yo creo que nosotros debemos de gestionar de manera permanente. Si no es el conocimiento propio a través de la investigación, el conocimiento actualizado que otros más están generando, eso es importante. No podemos quedarnos con el conocimiento. Imaginen ustedes un médico que egresó en el 2008. Hoy día hasta las guías han cambiado 3, 4 veces, ¿verdad? Hoy día hay medicamentos que ya están fuera de la norma. Antes, les voy a poner un ejemplo así bien rápido, se utilizaba mucho la sibutramina para reducir el peso y después de 6 años salió del mercado porque los efectos a nivel cardiovascular eran de muerte. Entonces, esa parte, imagínense ustedes, ¿no? No podemos quedarnos con el conocimiento con el que iniciamos, tenemos que estarnos renovando y gestionar, además de nuestro tiempo personal, también el conocimiento actualizado y las habilidades profesionales y personales. Siempre va a ser importante que un médico familiar, aunque no practique, conozca el procedimiento que realiza el otorrino al realizar una rinoplastia. ¿Por qué? Porque es una de las cirugías más frecuentes, una colecistectomía, porque el seguimiento lo voy a hacer yo.
de ese paciente. No lo voy a intervenir. O por ejemplo, ahora que nos están llegando pacientes con diagnósticos de posquirúrgicos de hernioplastia umbilical y tú miras y es una abdominoplastia. Dices, oye, espérate, esa técnica no la conozco, ¿verdad? Y las complicaciones de una hernioplastia pues, son muy pocas comparadas a las de una abdominoplastia donde hicieron reducción de rectos, una diátesis también con la finalidad de hacer una cintura pequeña. Entonces dices, no, Y debo de las tener aseguranzas conocimiento, eso hace para meterla como una urgencia y les hacen una lipo y una toda eso, y ¿verdad? es una Sí, ciencia, no tan claro. lejos, una prima, pero una medical, Sí. pues nunca me dijo que tuviera mi umbilical, ya la vi ya muy fajadita y todo, Oh, entonces wow. en casa de mi esposo estaba grande, que me Ah, abarcaba, y el cirujano me dijo que me la podía hacer, ¿verdad? Así es. Y entonces en la nota nosotros pues no podemos poner paciente posoperado de hernioplastia umbilical, ¿verdad? O sea, debemos de poner la parte que le toca al paciente, aunque el paciente lo haga así. Y también debemos ser pues gestores de actividades recreativas. Las actividades recreativas, si no las llevamos a cabo, nosotros nos vamos a convertir en médicos totalmente frustrados, ¿verdad? No todo es trabajo, no todo es trabajo, no todo es familia, no todo es amigos, también la recreación para nosotros. Cada uno de nosotros tiene una parte que le gusta o que disfruta, entonces esa gestión de ese recurso no debe de olvidarse jamás. Y bueno, comentarles también, hacerles una pregunta y entonces la importancia de la gestión de recursos, es decir, una gestión eficaz de los recursos es crucial. ¿Por qué? ¿Por qué es crucial para el médico familiar ser gestor de recursos en tiempo, en equipo de cómputo, en programas tecnológicos, en recursos humanos? Porque si yo no conozco cuáles son los recursos que voy a manejar o en el área donde yo estoy, con qué recursos cuento, pues no voy a ser capaz de tomar decisiones. La toma de decisiones es lo que caracteriza al médico familiar. Desde que el paciente llega, ya lo estás evaluando. Dices, ah, mira, ahí viene mi paciente que le duele la rodilla. clínicamente. Ah, mira, ahí viene mi paciente que le duele la espalda. Ah, mira. Desde ahí ya estás recordando a tus pacientes y ya estás haciendo una evaluación y dices, voy a tomar esta decisión porque lo que hace una semana estaba así, hoy parece que ya cambió. Buena o mala evolución, eso dependerá de nuestra valoración. Priorización de padecimientos es una de las principales decisiones que el médico familiar debe tomar. A ver, señora Birmania, ¿qué quiere que le trate primero? No, no es que quiere, es que debo tratarle primero. Su obesidad, su ansiedad, su insomnio, ¿verdad? Su diabetes, su hipertensión, sus piedras en la vesícula, dice la gente. ¿Verdad? ¿Cuántos problemas trae mi paciente? ¿Cuál ahorita le genera un conflicto y cuál tiene que ser prioridad de ir encaminando al tratamiento? Y para eso, bueno, desafortunadamente, quienes no tengan actualización en abordajes terapéuticos, es decir, que no estén informados, pues no van a poder tomar decisiones. Y vamos a copiar, pegar la nota del médico anterior. Y nos vamos a equivocar hasta en el género, porque no era ella, era él. Entonces, esa parte siempre es importante. Exacto. De 5 años. Así es. Una crónica, luego los pacientes tienen otra enfermedad y dicen, me voy a esperar a mi cita. Y ya llegan a su cita de crónico y más lo que les surgió. Y el padecimiento agudo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Afortunadamente, cuando había un profesor en la clínica uno de neurología, el doctor Vargas, que tenía una frase bien importante que era peyorativa para los médicos, ¿eh? Decía que los ojos no veían lo que el cerebro no sabe. Y eso es importante, eso es cierto, eso es verdad, eso cada vez que él lo decía y veía a los médicos de X lugar, dice, chispas, es cierto. Pues yo no voy a poder descubrir una enfermedad si no tengo conocimiento de cómo diagnosticarla. Es más, si no la he leído, no la voy a poder conocer. Eso es verdad. Y bueno, pues algo que es importante ahorita, las buenas prácticas de sustitución terapéutica, en lo particular o en lo institucional. Nosotros debemos de conocer una infinidad de medicamentos para poder hacer uso de ellos en relación a lo que tengo disponible institucional o a lo que el paciente puede acceder económicamente en lo privado. Eso es importante. Si ustedes le dan a un paciente un tratamiento costoso, ¿cuándo vuelve con ustedes? Ya no vuelve. Podrá volver una o dos veces, pero
ya mejor se va al seguro, dice. Y lo sabemos. Quienes tenemos práctica particular y práctica institucional, sabemos que es así. Y entonces, por lo particular, si no tengo una práctica institucional, pues me voy a morir de hambre, ¿verdad? Pues también debo ser gestor de mis finanzas, también. Esa parte es importante, pero el conocimiento, si no lo tengo, pues voy a abandonar o voy a hacer ese tipo de prácticas. Y yo sigo insistiendo y una disculpa por eso, pero la relación médico-paciente basada en la información y en la participación activa tanto del paciente como de la familia es importante, muy importante. Yo quisiera ver aquel pacientito con parálisis cerebral infantil que ya tiene 30 años y que no cabe en una silla de ruedas porque no se puede sentar por la espasticidad. Vienen en camillas especiales. ¿Quién lo mueve? ¿Cómo lo traen? No hay ambulancias. La ambulancia ahorita cuesta aprox 1,800, nada más la llevada. Nada más la llevada, la regresada a casa, pues otra vez. Entonces, ¿cómo se va a mover ese tipo de gente? Ponernos en los zapatos del paciente, el ser humanista es importante, pero también la familia tendrá que tomar también sus precauciones en el sentido constitucional. Un paciente que depende de la familia para subsistir es un paciente que se considera que no debe ser abandonado y hay leyes para eso. La Constitución dice que la familia está obligada, ¿verdad? Debemos también nosotros ponernos, vaya, en ese sentido de hacer una buena relación médico-paciente. Y bueno, pues no olvidarnos de también tomar decisiones en la armonía personal. Si yo no tengo conocimiento, si yo no sé con qué recursos cuento, si yo no soy una buena gestora de todos mis recursos, mi armonía personal no va a existir. Voy a seguir viendo el mismo paciente con más y más complicaciones. Y al final de cuentas, pues esto legalmente tiene repercusiones en nosotros. Entonces, siempre es importante. Un buen médico, un médico gestor de recursos, toma decisiones basadas en evidencia, basados en conocimiento y también en su experiencia. La experiencia la conocemos como criterio médico, ¿verdad? El criterio médico viene con el conocimiento y con los años de praxis. Y bueno, pues se tiene conciencia de que el médico es un gestor, el médico familiar es un gestor de recursos. Déjenme, les comento casi ya para terminar, que el médico de familia posee un proceso de consulta único. No lo tiene ningún otro médico. Ni siquiera el médico general lo tiene, porque el médico general está contratado en las farmacias y no da seguimiento a pacientes. Los ve por única vez y el que termina viéndolos es el médico familiar. Este proceso único de consulta que crea con la relación a lo largo del tiempo mediante una comunicación efectiva entre el médico y el paciente. Cada contacto entre el paciente y su médico de familia contribuye a una historia que evoluciona y cada consulta individual puede alimentarse de dicha experiencia previa compartida. Ah, señora Birmania, ¿se acuerda que me dijo que iba a tener una fiesta? ¿Qué comió? ¿Verdad? Pues por eso se está usted infartando porque comió carnitas, etcétera, ¿no? La costumbre. Oiga usted que, doctor, vámonos de pesca, dice mi papá, invita a su médico familiar. Y en la pesca, pues anda en el mar, se encaja por ahí estos anzuelos que utiliza, entonces hay riesgos, ¿verdad? Y si nosotros los conocemos, aprendemos de esa familia. Y el valor de esta relación personal, pues viene determinado por las capacidades de comunicación del médico de familia. ¿Cuántas veces no hay pacientes que les comentan a ustedes, doctor, nada más con el hecho de escucharlo y verlo, ya me siento mejor? Esa comunicación que el médico aprende, ese arte es terapéutico por sí solo. Y bueno, pues para terminar con esto, quien recibe esa frase debe considerarse afortunado, debe considerarse un buen gestor de recursos, porque no cualquier paciente se siente mejor al ver a su médico familiar, ¿verdad? Y esa parte es muy, muy importante desde mi punto de vista. Pues bueno, pues les agradezco la oportunidad de la escucha y sobre todo las intervenciones que casi siempre son para aprender, ¿no? No, no, contrario. Agradecidos con usted. Muchas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Si me permite nada más Sí, aquí, adelante. vamos a dejar de compartir y vamos a dejar ahí la sesión Zoom abierta unos minutitos para quien guste, tenga alguna pregunta, algún comentario, queda abierto, igual los compañeros aquí en sala. Adelante, sin miedo al éxito.
Ni a la... Si no contamos chistes. Sí, no, nos aventamos me suena buenísimo de Batman. Sí, la verdad, va a Tijuana. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Sin duda, lo que acaban aportarnos, doctora, es lo ideal, ¿no? En todo nuestro país y en el mundo. El individuo, pues, es un ser social, sí, que al momento de recibir una atención médica por derecho, eh, lamentablemente ya nos llegan con las enfermedades, ¿no? No le hacen caso a la promoción y a la prevención, que es lo más valioso que podemos tener. A mí, lo que siempre me ha llamado la atención dentro del instituto es cómo no se lleva a cabo la sinergia. Ya lo comentábamos, veníamos hablando sobre los procesos, sí, que debe tener cualquier empresa, pero en algún momento no se llevan debidamente, o hay personas que no lo hacen con, con la convicción, ¿sí? Con la vocación y el amor a lo que se dedican, ¿no? Entonces se interrumpe mucho en todo esto que nos platican, no en todos, no son la gran mayoría, pero en estos casos, usted como directivo, ¿sí? ¿Cómo identifican, ¿sí? Que los procesos, como los mencionó aquí, que los gestione tal cual el médico de familia, porque también me imagino usted como directora debe de cuidar de su personal e identificar, ¿sabes qué? Este ya lo veo volteado, este ya lo veo, sí, muy conflictivo con 2, 3, 4 pacientes, o sea, con uno, dos, vamos viendo qué pasa, ¿no? Pero ya 3, 4, 5, caray, vamos. Sí. Ajá. Sí, sí hay estrategias, no nada más dentro del instituto, pero hablando del instituto sí hay estrategias. Nosotros como trabajadores tenemos un área que se llama CPTIMS. El CPTIMS, cuando ubicamos un médico, en la práctica diaria es muy común que los médicos retrasen la atención porque hay pacientes que ocupan más de 15 minutos y eso se entiende. Eso hasta en la fila de las tortillas te detienes, ¿no? Ahora con la atención al paciente enfermo, pues más. ¿Qué hacemos? En lo personal, nosotros apoyamos a quien se retrasa, porque entendemos que mientras más retrasado va, el estrés es mayor, ¿verdad? La apertura, yo siempre he dicho, la puerta de la oficina siempre está abierta. Quien ha tenido problemas ha ido y hemos derivado también a los compañeros. No podemos dar vacaciones, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero sí. 3 periodos por mes. Exacto, ¿verdad? Pero sí apoyamos en el sentido del atraso con otro recurso que contamos en la unidad para que no haya tanta presión. O hay pacientes, hay médicos, por ejemplo, que tienen mucho la necesidad de regañar al paciente, ¿verdad? Decir, el mes pasado le dije que hiciera esto y no lo hizo y se molesta uno como médico, es entendible también, ¿verdad? Me tomé el tiempo de explicarte, de comentarte. Tengo algunas compañeras, compañeros que así son, y entonces, ¿qué se ha hecho? Platicar y comentar. El paciente tiene todo el derecho a decidir informado, seguir o no. Tú no te molestes, no te enojes. La resiliencia hoy día es una capacidad y también es un valor y es una habilidad que debemos desarrollar, porque no depende de nosotros el que el compañero de al lado, enfermero, asistente, haga bien su trabajo, aunque obstruya el mío. Eso es común también. También es común. O el médico de segundo nivel, que te regresa una nota y que no, alrededor del paciente no hizo absolutamente nada, ¿verdad? Esa parte, hablar de resiliencia también la practicamos. Y los procesos, pues es el reporte de quien se tenga que hacer. Oye, ¿sabes qué? Segundo nivel no cumplió con esto. Oye, ¿sabes qué? Compañera enfermera, te tocaba hacer esto. Mira, se retroalimenta, ¿verdad? Si se hace así. Tengo yo muchos años que ningún compañero médico, ni ningún compañero enfermero, ni de ninguno se va directamente a un área laboral de castigo. Al contrario, se establecen estrategias. Vamos a platicar,
Mira, esto dice esto, el reconocimiento es importante, es una de las cosas. Ayúdame en esto, se te va a ofrecer. La negociación así es, ya todos tenemos necesidades. Entonces, procuramos, es imposible hablar de un médico familiar perfecto. Es imposible porque tendremos que hablar de un sistema de salud perfecto. No lo hay, no lo hay, pero habemos quienes nos esforzamos diario por tratar de hacer lo mejor que se pueda. Y dentro de todos los trabajadores que trabajamos como equipo multidisciplinario, creo que somos más rescatables los que tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos, porque tampoco somos superhéroes, ¿verdad? Pero sí existen muchas alternativas. Un médico ya cansado, un médico quemado puede ir al CPTIMS, existen estrategias, hay esa apertura para el tratamiento también. No le puedo decir váyase de vacaciones, pero si hay una patología, se Claro. trata, igual que con el paciente cuando dice ya, llega todo deprimido, todo estresado, dices, pues vete a descansar a casa. Procura tranquilizarte un poco, te damos tratamiento y regresa. Exactamente, nosotros tenemos el mismo derecho y se hace, se valida. Hablar de un sistema de salud perfecto es imposible, pero procuramos ser ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no voy a hablar de mi persona, voy a hablar de todos los que somos instituto, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros llegamos a tiempo, hacemos o procuramos hacer beneficio al paciente e incluso a veces yo me puedo atrever que hay médicos y hay enfermeras, trabajadoras sociales que ponen un plus, hacen un de más a lo que a los 15 minutos que tienen normados, ¿verdad? O al tratamiento, mire, por fuera hay esto que le va a ayudar, no es tan costoso, mire, ¿verdad? Que a lo mejor el instituto no lo tiene en ese momento, porque lo que tiene no es ideal para el paciente. Ese que yo conocí a dos médicos que daban. Vamos para. Sí. Vamos por los tiempos, discúlpenme. No, no, adelante, Si adelante. nadie más dentro de. Bueno, yo creo que ya de los que estamos presentes aquí en manera virtual, no nos queda más que agradecer la participación de la doctora. Doctora, Placer. más que bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Aportes bastante buenos. Ahora sí nos vamos a dedicar a lo bueno. Ya vamos a cerrarles el Zoom para que no sepan lo que van a hacer. Agradecerles a todos que Muchas estuvieron gracias. presentes. Muchísimas Un placer. gracias. Y obviamente invitarlos a la siguiente sesión, el 27 de este mes. Y seguimos en contacto. Que pasen muy buena noche a todos, que estén muy bien, que descansen.